Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, vamos a resolver a pedido de algunos chicos este ejercicio que está acá, este amplificador que está acá a la izquierda, en la parte de arriba. Bueno, este circuito, como se ve ahí, tiene una realimentación. Tenemos una amplificación de dos etapas, tenemos esta etapa y tenemos esta segunda etapa. Y como verán ahí, en la parte de la entrada de la primera etapa, tiene una realimentación con una impedancia Z, pues una resistencia. Pensemos que es una resistencia. Eh, y que termina en la parte final de la segunda etapa. Es decir, justo realimenta la entrada y la salida del amplificador. Bueno, este circuito, como ver acá, que es un amplificador, seguramente ustedes le dijeron, se resuelve por Miller. Y la verdad que sí y no. Ahora voy a explicar por qué sí y no. ¿Se puede usar Miller? Se puede usar Miller, sí. Pero como veremos acá al costado, Miller, ahora voy a explicar bien Miller, se utiliza cuando uno sabe la ganancia de la amplificación. Si uno no sabe la ganancia del amplificador, pues bueno, no podría usarse Miller. Pero podemos aplicar Miller si tenemos ciertas consideraciones. Como venimos siempre trabajando, acá se considera mucho. Bueno, acá en la parte de la izquierda tenemos un ejemplo genérico de lo que sería una amplificación. Acá tenemos una amplificación que puede ser la etapa que está en forma resumida toda la amplificación, y Z es la realimentación, como está en el esquema que tenemos que resolver. ¿Qué nos dice Miller? Miller lo que a ver, Miller, el enfoque de Miller está trabajado en las impedancias, en lo que nos permitiría poder rediseñar o poder poner de otra manera las impedancias de un circuito. O sea, no está enfocado en resolver, en este caso, las amplificaciones. Está enfocado en volver a rediseñar las impedancias para verlo al circuito de otra manera, tal vez. Si uno tiene una amplificación A, esta es la amplificación A, esta amplificación, pongamos un número, 10, ¿está bien? Este amplificador amplifica 10 veces lo que entra, ¿está bien? Esta amplificación, entre comillas, que puede ser 10, tiene un valor de 10, es decir, tiene un valor de A, gracias a esta Z, esta resistencia de realimentación. Es muy importante decir esto porque muchas veces se piensa que, bueno, esto amplifica 10. Bueno, entonces si saco Z para afuera, o sea, lo saco del circuito, me va a seguir amplificando 10 veces. Y la respuesta es no. Es decir, este circuito que ven acá, o este ejemplo que está acá, amplifica 10 en una suposición porque esta Z, esta resistencia de realimentación, hace que, incorporado a todo el esquema, amplifique 10. ¿Está bien? Más adelante seguramente verán, hay una materia que ven exclusivamente realimentaciones, así que podrán evacuar toda la duda con detalle. Pero Miller lo que nos posibilita en este caso es, como verán ahí, Z está realimentado entre entrada y salida, lo que nos permite es esta impedancia Z rediseñar o poner dos resistencias o dos impedancias equivalentes, o dos impedancias, de forma tal que el nuevo circuito sea equivalente al anterior. ¿Cómo? Bueno, pongo una Z1 de entrada entre, como verán, en el nodo donde se realimenta hasta masa, y otra Z2, como verán ahí, desde ese nodo, desde el nodo donde termina, en este caso para esta realimentación, hasta masa, como verán ahí. Y como verán ahí, las expresiones son sencillas. Es decir, si yo quiero saber este Z1, yo tengo que saber el valor de Z dividido 1 menos A. A es la ganancia de toda la amplificación, de toda esta etapa. Y lo mismo con Z2. Yo, para saber la Z2, es decir, la nueva resistencia que tengo que poner, yo necesitaría saber cuánto es la amplificación, en este caso, de este circuito. ¿Cuál es el problema en todo esto? Bueno, el problema básicamente es que yo no sé cuánto es el valor de la ganancia. A ver, en este ejemplo, en el ejercicio que tienen que resolver, yo no sé cuánto es el valor de la ganancia.
Como yo no sé el valor de la ganancia, yo no voy a poder saber el valor de Z1 y Z2. Por eso ahí está la limitación con Miller, es decir, como veremos acá, nosotros tenemos, como ustedes ven, esta Z que ven acá, que es la realimentación entre la entrada y la salida. Yo podría utilizar Miller y como verán acá, de este nodo mando una resistencia, pensamos que es resistencia, hasta masa, como verán acá, y mando otra resistencia desde acá hasta masa, como verán acá, de este nodo hasta masa. Esto, permítanme acá es BCC, BCC. Bueno, tengo esta limitación, es decir, yo no puedo saber Z1 y Z2, porque el ejercicio seguramente les pide encontrar la ganancia, y yo necesito tener la ganancia para encontrar Z1 y para encontrar Z2. Esa es la limitación con Miller, estrictamente con Miller. Ustedes lo habrán notado cuando vieron las expresiones. Pero se puede utilizar Miller. A ver, se puede resolver esto sin usar Miller. Hay que hacer consideraciones con respecto a las corrientes y otra cosa más. Pero también se puede utilizar Miller haciendo ciertas consideraciones, que es lo que vamos a hacer ahora. Si miramos Miller en este caso. Miller, en este caso nosotros vamos a usar Miller, como no dice el ejercicio, pero vamos a considerar ciertas cosas. Por eso, ustedes escriban, en este caso a la hora de resolver, digan, considerando esto, vamos a decir que por Miller tenemos esto. Algo así escriban a la hora de hacer el examen. Y la consideración que van a hacer es lo siguiente. Si la amplificación del circuito, del amplificador, o sea, la ganancia, mejor dicho, la ganancia del amplificador es relativamente grande con respecto a 1, ¿cuánto es relativamente grande? Es cuando sea un valor mayor que 10, es decir, cuando la ganancia del amplificador sea de 10 para arriba, para estar seguro, podemos decir lo siguiente: si es que la amplificación es relativamente grande, es 10 para arriba, podemos decir que A es mayor o igual que 10, es decir, esto no lo sabemos, pero nosotros podemos intuir esto. Si nosotros intuimos esto, podemos decir lo siguiente: si esto es 10 o más grande que 10, la Z de salida, es decir, la impedancia que pondremos acá, va a ser igual a Z. Va a ser igual a la resistencia de realimentación Z que vemos acá. ¿Por qué se da esto? Porque si ustedes ponen 10 acá, 10, acá, pongamos que la ganancia es 10. Acá tenemos 10 menos 1, 9. 10 menos 9, perdón, 10 dividido 9 nos va a dar alrededor de 1,1. Y esto es casi 1. Z por 1,1 es casi lo mismo. Es decir, Z por 1,1 nos va a dar aproximadamente el mismo valor que Z. No igual, casi aproximadamente. Por eso, cuando la ganancia vaya creciendo por arriba de 10, si nosotros reemplazáramos esto que vemos acá, este término, se va a ir aproximando a 1. Por eso podemos decir que la amplificación, cuando es grande, cuando la ganancia es grande, la Z de salida, la Z2, esta impedancia que ponemos acá, va a ser aproximadamente igual a Z. No va a pasar lo mismo con la Z1, pero ya veremos que no nos va a importar mucho, porque ahora vamos a ver con detalle el ejercicio. Nos va a importar Z2. Por eso podemos resolver Miller teniendo en cuenta esta consideración, solo esta consideración. ¿Está bien? Bueno, teniendo en cuenta esta consideración, volvamos acá. Tenemos el ejercicio ya reemplazado, como nos dice Miller, por Z1 y Z2. Ahora, si nosotros suponemos que la ganancia es por encima de 10, Z2 para nosotros va a ser igual a Z. ¿Está bien? Va a ser igual al valor de Z, que puede ser 1 megaohmio. Siempre es un valor muy grande porque es una resistencia de realimentación
y se utiliza más que nada para estabilizar ciertos parámetros de la amplificación. Bueno, teniendo en cuenta eso, hay que ahora ya sí podemos resolver el ejercicio y como verán ahí no es otra cosa que una amplificación de 2 etapas que sale por colector. Esto sí creo que sí lo podrían resolver ustedes, pero yo ya lo hice, ya está resuelto, lo voy explicando paso a paso. Para que si el video no se haga largo, ya tengo todo escrito, así ustedes lo vean con detalle. Lo vamos a trabajar con el modelo híbrido, como verán ahí, está un poquito largo, pero bueno, se entiende. Nosotros tenemos, si trabajamos con el modelo híbrido, se acuerdan que las fuentes de tensiones continuas pasan a ser masas, porque bueno, cuando uno se trabaja en... uno analiza solamente la alterna, entonces por el teorema de superposición las fuentes de tensión en continua pasan a ser masa porque hace como un salto y la alterna solamente ve la masa. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos a la entrada tenemos Z1 que está de este nodo a masa, como verán acá. Tenemos R1 que va desde este nodo a masa, como verán ahí, está puesto. Después, ¿qué sigue? Sigue la base del primer transistor, acá puse la B de base, y como ya habíamos visto en videos anteriores, la base le continúa un HIE, ya directamente pongo el modelo híbrido, un HIE, después le sigue, como verán acá, a emisor, va y se conecta a la resistencia R2. Y después en colector tenemos, de este nodo en adelante tenemos R3, que está acá, como vemos acá, desde este nodo a R3, que también está en paralelo con esto que está acá. Este capacitor está en cortocircuito, no le demos importancia, a ver, no le damos importancia. Entonces tenemos de este nodo tenemos a R4 que va también a masa, entonces R4 como de acá va a masa, y después continuamos acá y tenemos esta etapa nuevamente. Por eso es muy interesante, yo quise hacerlo enteramente, porque de acá de este nodo sigue una rama, sigue todo esto, y esto en el modelo híbrido seguiría la base del segundo transistor, ya sería el segundo transistor, seguiría el HIE de ese segundo transistor y nuevamente a un emisor que va a la resistencia R6 a masa. Y luego acá está el colector de este transistor que iría de R5 a masa, como ven acá, de R5 a masa, y después de este nodo hasta, en este caso, Z2 hasta masa, que es la Z de Miller, la impedancia de salida de Miller hasta masa. Y nos quedaría este circuito. Y bueno, ahora este modelo, esta expresión que está acá, lo desarrollamos, hacemos la técnica de reflejar esta resistencia, lo pasamos a la base. ¿Cómo hacemos? R2 lo pasamos, en este caso, a la rama de la base, pero le multiplicamos por un factor de 1 más HFE. Y luego acá lo mismo, R6 lo mandamos a la base del segundo transistor y lo mandamos con un factor de 1 más HFE. Y como verán, me queda todo esto que está acá y procedemos a resolver la ganancia. En este caso la ganancia ahí pongo la expresión, la ganancia en este caso de 2 etapas amplificadoras es igual a la multiplicación de la ganancia de la primera etapa a 1 por la ganancia de la segunda etapa a 2. Esa es la multiplicación. Nosotros, a ver, veamos acá nuevamente, viendo acá, tenemos 2 etapas, esta etapa que está acá y esta etapa que está acá. Tenemos la tensión de entrada y vamos a tener la tensión de salida, que sería acá, medida de acá, sería la tensión de salida de la primera etapa, y a la vez esta tensión de salida de la primera etapa sería la tensión de entrada de la primera etapa. Y después tenemos la tensión de salida final, que sería ya del todo el circuito, pero sería la salida de la segunda etapa. Bueno, lo que vamos a hacer es analizar la tensión de entrada de la primera etapa y después la tensión de salida de la segunda etapa, para encontrar la ganancia de la primera etapa. Eso vamos a hacer. ¿Está bien? Y vamos a hacer lo siguiente, mirando acá. A ver si se puede enfocar. Ahí está. Nosotros tenemos la tensión de entrada, que vemos acá. Esto está en paralelo con esto, entonces la tensión de entrada sería lo mismo de acá hasta masa, de acá hasta masa o de acá hasta masa. Entonces, como verán acá, la tensión de entrada va a ser la corriente de base 1 por
la multiplicación de estas dos resistencias, HIE más R2 por 1 más HF. Entonces acá, ya lo puse yo anotado acá, entonces tenemos que la tensión de entrada va a ser la corriente de base 1 por la suma de esas dos resistencias. Como verán acá, esta corriente multiplicado estas dos resistencias me da desde acá hasta masa cuánto es la tensión de entrada. Listo, ya tengo lo que sería la tensión de entrada de la entrada del amplificador. Ahora volvamos acá. Vamos a analizar la tensión de salida de la primera etapa. Como verán acá, yo tengo dos ramas. Esta rama que va por R3 y esta rama que va por, en este caso, por la base ya segundo transistor. A mí no me sirve analizar ni esta rama en forma individual para esta etapa. ¿Por qué? Porque recuerden que la corriente de colector es la que va desde este nodo hasta el colector, hasta la rama del colector del transistor. Y yo necesito la corriente de colector de este transistor. ¿Por qué? Para poder relacionar con la de base del transistor. Si ustedes ya vienen viendo muchos ejercicios, se dan cuenta que nosotros todo el tiempo tratamos de relacionar la de colector con la de base, para poder simplificar. Entonces, si vamos al modelo híbrido, nos damos cuenta que yo tengo descomponiendo la corriente de colector, que es esta, ¿no? Que viene por acá y después se divide en ambas. A mí no en R3 y en R4, y después ya acá yo tengo, ya no la... A ver, acá por esta resistencia R3 y por R4, y por esta ya no pasa la de colector. La de colector sería esta corriente que pasa por esta fuente de corriente y que después se divide entre estas tres ramas. No me sirve. Entonces, ¿qué hago yo? Yo saco una resistencia, como son tres resistencias, o mejor dicho, estas dos están en serie, pero como son tres ramas que están en paralelo, yo voy a sacar una resistencia equivalente. Es decir, es como si yo, a ver, aguantamos un segundito. Ahí está, lo acabo de dibujar acá abajo. Es como si yo voy a sumar, voy a sacar una resistencia equivalente de estas tres, me quedaría así, una sola resistencia equivalente, donde pasaría la corriente de colector del primer transistor. Entonces, como verán acá, la caída de tensión desde acá hasta acá, como es la polaridad, se da de esta manera, positivo o negativo. Acuérdense de que hay como una inversión en este tipo de amplificación que sale por colector. Se da porque la caída de tensión se da de esta manera. Ya lo veremos con detalle, pero veremos que como la caída de tensión es positiva, negativa de esta manera, va a ser la corriente de colector 1 multiplicado la equivalencia de estas tres ramas. ¿Está bien? Y va a ser negativa porque yo estoy yendo de negativo a positivo. No hay una caída para mí si voy de negativo a positivo, sino estoy haciendo una elevación de tensión, no una caída de tensión. Entonces, la tensión de salida sería la corriente de colector 1 por la resistencia equivalente de estas tres ramas. Y me quedaría de la siguiente manera. Acá está. La corriente de colector 1, ya de por sí yo pongo el negativo porque sé que es una etapa en la cual hay una elevación de tensión, es decir, que es como habría una inversión de la tensión con respecto a la tensión de entrada, y tendría R3, R4 y la otra HIE más R6 más 1 más HF. Estas tres resistencias, porque esta la tomo como una sola, están en paralelo. Yo la pongo de esa manera, con esta rayita que significan paralelo. Ustedes la resuelven. Yo la pongo así para que se vea más fácil. Bueno, esta sería la caída de tensión, o mejor dicho, esta sería la tensión de salida de la primera etapa. Pero como yo tengo colector 1, corriente de colector 1, yo lo puedo reemplazar la corriente de colector 1 por su equivalencia, que es HF, la corriente de base del transistor. Entonces, como verán acá, corriente de colector 1 va a ser igual a HF por la corriente de base 1. Reemplazo solamente eso y me queda toda esta expresión. Y esta es la expresión de la tensión de salida de la primera etapa. Bueno, A1 va a ser la ganancia de la primera etapa. Va a ser la tensión de salida de la primera etapa dividido la tensión de entrada. Y como verán ahí, pongo toda esa expresión como verán ahí y me queda la corriente de base
y B1 con la corriente de base I1 en el denominador, se simplifican, pim pam, se van y me queda esto. Esta es la ganancia de la primera etapa. Ahora vamos a buscar la ganancia de la segunda etapa. Vamos acá. La ganancia de la segunda etapa. ¿Cuándo comienza para mí la segunda etapa? A ver, vamos a hacerlo. Ahí está. ¿Cuándo comienza la segunda etapa? La segunda etapa para mí comienza acá. Si quieren, olvidémonos todo esto. Pensemos acá, en la base, en la entrada acá, en la base de este transistor. Acá va a ser la tensión de base. Si bien, como dijimos, la tensión de salida de la primera etapa es la tensión de base de la primera etapa, hagamos un esfuerzo de olvidarnos lo que hicimos recién para verlo de esta manera, para hacerlo más fácil. Como veremos acá en el modelo híbrido, yo ya saqué la tensión de salida de la primera etapa, que repito, es la tensión de entrada de la segunda etapa, pero vamos a trabajar no con la corriente de colector, sino vamos a verlo desde la corriente de la base del segundo transistor. ¿Por qué? Porque yo quiero simplificar con lo que me da acá. A ver, ahora vamos a verlo primero, resolvamos el ejercicio para que se entienda mejor. ¿Cuál va a ser la tensión de salida? Perdón, la tensión de entrada de la segunda etapa. ¿Cuál va a ser la tensión de entrada de la segunda etapa? Es esto, ¿está bien? Acá. Entonces, si vemos acá, va a ser la corriente de base 2 multiplicado HIE más R6 más 1 más HF. Esa es la tensión de entrada de la primera etapa. Es decir, yo no quiero dejarlo como hace rato con la corriente de colector 1. Yo lo voy a decir, la tensión de salida, como hicimos nosotros hace rato, hicimos la equivalencia de estas tres. Pero acá yo voy a ver desde este nodo hasta masa siguiendo solamente esta rama, para dejarlo en función de la corriente de base 2. Entonces, teniendo en cuenta eso, como verán acá, yo tengo que la tensión de entrada de la segunda etapa va a ser la corriente de base de la segunda etapa, del segundo transistor, por HIE más R6 más 1 más HF. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos, como veremos acá, a la tensión de salida ya del circuito final, que me queda, en este caso, la corriente de colector. En este caso, por acá no pasa la corriente de colector por ambas resistencias, y voy a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. A ver. Ahí está. Uy, no pensé que estaba grabando. Bueno, va a ser esto, como verán ahí, va a ser la corriente de colector que pasa por esta resistencia, que es la equivalente entre esta 2. Y yo tengo, en este caso, la corriente de colector por la paralela entre estas 2. Acuérdense que Z2, ¿quién es? Para nosotros es Z. ¿Está bien? Entonces, listo, ya está. Vamos acá, la tensión de salida va a ser la corriente de colector 2 por, en este caso, R5 paralelo a Z2. ¿Y quién es la corriente de colector 2? Es HF, la corriente de base 2. ¿Está bien? Entonces reemplazo esto y me queda esto. La ganancia de la segunda etapa, bueno, va a ser la tensión de salida sobre la tensión de entrada de la segunda etapa. Pongo esto, divido esto, la magia de simplificar la corriente de base, se va. Y me queda todo esto. Esto que ven ahí es la ganancia de la segunda etapa. ¿Está bien? Yo lo pongo acá entre barritas. Esto es más fácil de resolver este paralelo. Va a quedar R5 por Z2 sobre R5 más Z2. Esto va a ser más fácil. Bueno, entonces la ganancia del circuito, la ganancia total va a ser A1, va a ser esto por esto. Y eso es todo. Los negativos se van porque estoy multiplicando 2 veces negativo, entonces me queda una ganancia positiva. Se vuelve a poner en fase la ganancia con respecto a la entrada. Bueno, esto es todo la resolución.
Esto lo podrían hacer ustedes, pero bueno, lo hice yo para que ustedes corroboren si hice bien o no, o para que ustedes corroboren si hicieron bien o no. ¿Qué le vas a comentar? Quería comentarle eso con Miller. Miller es así. La única forma de utilizar Miller, les recuerdo, es haciendo esta consideración que ven acá con respecto a esta ganancia, que tiene que ser mucho mayor. Entonces, la Z de salida, que es la que me interesa, porque es la única que interesa, porque como verán la Z1 nunca se usa, porque la tensión de entrada justamente está en paralelo en este nodo. Entonces la tensión de entrada que llega acá, como verán acá, la tensión de entrada está justo en paralelo con esto. Entonces Z1 hasta R1, la verdad que mucho no importa. Bueno, si tienen duda, me lo hacen comentar. Elevo así para que se vea todo el ejercicio ahí y para que vean la resolución que está ahí. A ver, ahí les muestro si se ve. Así ustedes corroboran si hice bien o no. Yo no tengo ningún problema en que me digan que algo hice mal. La verdad que me ayudan también a mí. Ahí está, les muestro todo el ejercicio resuelto. Bueno, un gusto chicos, espero que les vaya bien.